Bien, bien, bien. Buenas noches, chicos. Vamos a trabajar hoy la segunda parte de la unidad número 3. Hay algo que no habíamos llegado a cubrir la vez pasada, en la reunión pasada, y quisiera seguirlo entonces hoy. En particular, tiene que ver con un concepto que todavía no habíamos trabajado. Es el concepto de interfaces. Cuando nosotros en programación orientada a objetos hablamos de interfaces, no nos referimos a las pantallas. Por ejemplo, no sé, esta ventanita chiquitita que está acá, podríamos considerarla una interfaz gráfica. Los teléfonos modernos, desde hace muchos años ya, tienen interfaces gráficas también a color, uno puede tocarlas y reaccionan, pero en programación orientada a objetos cuando hablamos de interfaces no nos referimos a eso. Nos referimos a un concepto que nos permite aplicar el polimorfismo de una manera distinta a la que vimos la clase pasada. Cuando estuvimos trabajando la vez pasada o estuvimos mencionando y presentando el concepto de polimorfismo, lo que vimos es que si uno mira una línea de código, uno en principio no es capaz de determinar cuál va a ser el comportamiento que esa línea de código va a producir. Por ejemplo, si teníamos esta instrucción, es el mismo ejemplo que usamos en la clase anterior. Si nosotros tenemos esta línea de código, uno no puede decir exactamente qué va a pasar cuando esta línea se ejecute, porque lo que aquí se observa es que sobre esta instancia se llama trabajador y es recibida aquí de parámetro, se invoca el mensaje trabajar. Si este lenguaje no soportara el concepto de polimorfismo, uno podría decir, bueno, sobre la clase trabajador se va a buscar el método con nombre trabajar y se va a ejecutar su código. Eso es lo que uno podría decir. Pero al lenguaje soportar polimorfismo, lo que termina pasando es que la implementación efectiva que aparece cuando alguien invoca el método trabajar depende de qué tipo de instancia yo tenga aquí en tiempo de ejecución, sin importar de qué tipo fue declarada la instancia. Aquí hay una declaración, dice que esta instancia es del tipo trabajador, esa es la declaración. Pero en tiempo de ejecución, aquí podría haber una instancia de un profesor, de un carpintero, esos son los ejemplos que vimos en la clase pasada. Y luego el método trabajar va a ser el propio de las instancias correctas. Si bien esto está declarado como tipo trabajador, en tiempo de ejecución aquí puede haber un carpintero. Y por lo tanto, cuando se invoca el método trabajar, se llama al trabajar del carpintero. Entonces, dado que existe el polimorfismo, cuando uno observa esta línea, en principio no puede asegurar cuál es el cuál es la implementación efectiva que se va a invocar. Bueno, eso es interesante, porque si bien quizás uno queda desconcertado y dice, bueno, pero si yo tengo esta línea aquí y no puedo, yo como programador, no puedo decir qué es lo que va a esa línea a ejecutar, bueno, entonces pierdo el control sobre mi aplicación. Pero no es así. Es cierto que el programador cede el control de cierta manera, pero la flexibilidad que se consigue con esto es enorme y justifica mucho esa pérdida esa pérdida de control. Es genial la posibilidad de tener una misma instrucción comportándose de diferentes maneras dependiendo de qué tipo de instancia yo tenga aquí en tiempo de ejecución. Eso es muy interesante. Bueno, hay otra manera de aplicar polimorfismo y se basa en el concepto de interfaces. Como venimos haciendo hasta el momento, lo que voy a hacer es crear un ejemplo para mostrarles cómo es el comportamiento del polimorfismo. Entonces voy a crear un proyecto nuevo y vamos desde allí.
Bueno, tengo aquí mi programa. Este es el punto de entrada. Acuérdense que aquí es donde toda la aplicación comienza. Y lo que voy a hacer es crear la siguiente jerarquía. Voy a crear una jerarquía de clases. Voy a crear una clase que va a ser la clase aeronave. Voy a crear una clase que se va a llamar avión. Y voy a crear una clase que se va a llamar helicóptero. Entonces, mi idea al crear estas tres clases es que la clase aeronave sea la clase padre o clase madre de avión y de helicóptero. A lo que me refiero es que los aviones son aeronaves y los helicópteros son aeronaves. Entonces voy a generar la relación de herencia. Voy a decir que avión hereda de aeronave y voy a decir que helicóptero hereda de aeronave. Para poder decir eso vía código, a ver un momentito. Todavía hay alguien aquí, ¿no? Todavía me están escuchando, por las dudas, a ver si yo estoy hablando solo. En mi caso, bien. Perfecto, perfecto, sigo. Entonces, lo que yo planteaba era que el helicóptero fuera una aeronave, por lo tanto, desde el punto de vista del código, lo que digo es esto, extends aeronave. Bien. Y similar hago para avión. Digo avión, extends aeronave. Ahora, vean lo siguiente, esta jerarquía tiene sentido. Tengo la clase aeronave, tengo la clase avión y la clase helicóptero que ambas heredan de aeronave y eso tiene mucho sentido porque se cumple esta relación es un, ¿no? La relación esa que yo les comentaba la vez anterior. Ese es un es lo que nosotros generalmente usamos como heurística para darnos cuenta si tiene sentido aplicar la herencia o no. Y en este caso aparentemente tiene sentido. ¿Qué tal si la clase, qué tal si la clase aeronave tuviera un método volar? Porque son aeronaves, así que vamos a suponer que vuelan. Y de alguna manera lo hacen. No sé cómo, no sé cómo va a ser la implementación de una aeronave para volar, pero de alguna manera lo va a hacer, porque si no, no sería una aeronave. Sería un auto quizás, pero no una aeronave, si no puede volar. Y luego, en la clase de avión, lo que podemos hacer es redefinir el comportamiento del método volar. Decimos, bueno, los aviones tienen que carretear primero para despegar y después pueden volar. Entonces aquí iría la implementación de cómo un avión específicamente vuela. No me refiero a una aeronave en general, sino que me refiero a cómo un avión vuela. Para un avión poder volar tiene que despegar primero, que necesita hacer un carreteo y bueno, son cosas particulares de los aviones. Por otro lado, bueno, antes de irme a la otra implementación vamos a hacer así. Vamos a poner acá una leyenda para que se vea algo en la consola. ¿Alguien se sumó a la llamada con el micrófono abierto? Por favor, apáguenlo, así no meten ruido en la grabación. Bueno, y después, por otro lado, si vamos a helicóptero, vamos a poder hacer una implementación similar. Porque la forma de volar de un helicóptero es diferente, requiere que se sincronicen dos hélices
y esas cosas que son particulares de los helicópteros, que si bien vuelan y se trasladan por el aire, toda la operación es muy distinta a la de un avión. Entonces tiene sentido que la clase helicóptero tenga su propia implementación del método volar. Uno puede decir así. Chicos, otra vez les pido si pueden cancelar los micrófonos. Si quieren participar está perfecto, yo los aliento a que lo hagan, pero si no, mantengan el micrófono apagado porque empieza a entrar ruido. Muy bien. Entonces, acá tenemos la implementación súper básica de esta jerarquía de clases, donde la aeronave es la clase madre y después avión y helicóptero heredan de esa clase madre. Bueno, genial. Si quieren probar cómo esto funcionaría, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, tengo un avión, lo creo. Recuerden que el operador new lo que hace es invocar al constructor de la clase que yo ponga a continuación. Después del new va el nombre de una clase. Y lo que termina pasando es que este operador new invoca al constructor de esta clase. Llama al constructor de la clase y le pasa los argumentos que yo le invoque, le pase, perdón, aquí entre paréntesis, si es que pasó alguno. En este caso estoy llamando a un constructor sin pasar ningún argumento. A ese constructor sin argumento se le conoce como constructor por defecto. Y todas las clases tienen un constructor por defecto, aunque no lo hayamos escrito. Eso es una definición que tiene el lenguaje Java. No es que en cualquier lenguaje eso sea cierto, pero en Java pasa que cuando uno tiene una clase y no le escribe a esa clase ningún constructor, bueno, la clase ya tiene un constructor por defecto. Por lo tanto, esta instrucción es válida porque el operador new estaría llamando al constructor por defecto de la clase avión, y si bien la clase avión, si la miramos, no tiene ningún constructor creado, lo cierto es que sí tiene uno que se llama constructor por defecto, y esta línea que tenemos acá termina invocando a ese constructor por defecto, que no hace nada, solo instancia a la clase y nada más. Esa instancia me va a quedar acá en la variable esta, avión. Entonces yo después puedo decir lo siguiente, puedo decir avión.volar. Eso lo puedo decir porque un avión es una aeronave. Las aeronaves tienen el método volar, por lo tanto los aviones también tienen el método volar. Puedo hacer algo parecido con el helicóptero. Me instancio un helicóptero. Y después al helicóptero le digo volar. Si yo hago esto, debería haber dos mensajes en la pantalla. Uno que es el que aparece cuando al avión le decimos volar, y otro que es el que aparece cuando al helicóptero le decimos volar. Podemos probarlo y ver que efectivamente eso es lo que pasa. Ahí están, las dos leyendas que esperábamos tener. Genial. Ahora, ¿qué tal si nosotros tenemos la siguiente clase? ¿Qué tal si yo tengo la clase Superman? Porque en mi proyecto quiero tener superhéroes y bueno, tengo uno que es Superman. Y Superman también puede volar. Tiene otros superpoderes también, pero uno de ellos es que puede volar. Ahora, ¿sería lógico decir esto? Porque hasta ahora, en mi programa, yo sé que las aeronaves pueden volar. Y acabo de inventar en mi programa el concepto de Superman, que también vuela. Pero, ¿tiene sentido decir que la clase Superman hereda de aeronave?
Para que tenga sentido, en principio debería poder cumplirse esa heurística del es un. Es decir, si yo puedo decir que Superman es un aeronave, en este caso sería es una. Si Superman es una aeronave, si yo puedo decir que eso es cierto, entonces tiene sentido aplicar una herencia. Pero la verdad que no tiene sentido en este caso porque no es cierto que Superman sea una aeronave. Superman es un superhéroe, o es un hombre con superpoderes, o es un ser mitológico. No importa lo que quieran, cómo quieran definirlo, pero seguro no es una aeronave. Entonces, esta relación realmente no tiene mucho sentido. Esa relación no tiene mucho sentido. Pero yo quisiera poder hacer que tanto las aeronaves como estos superhéroes puedan volar, y yo los quiero manejar como si fueran la misma cosa, porque yo al final necesito que vuelen. Los aviones quiero que vayan de un aeropuerto a otro, y Superman quiero que vuele para salvar la Tierra. No importa por qué quiero que vuelen, pero yo necesito que tanto Superman como los aviones o los helicópteros vuelen. Si yo quiero hacer eso, la opción aquí sería utilizar una interfaz. Entonces, antes de avanzar con eso, vamos a ver qué es una interfaz, cómo se crea una interfaz, y después qué implica a nivel de código. Voy a crear la interfaz volador. Las interfaces lo que tienen de particular es que utilizan la palabra interface. Eso es todo. O es suficiente para indicar que esto se trata de una interfaz y no de una clase. Y después, dentro de la interfaz, se declara cuáles son los métodos que esa interfaz va a tener. Y yo, por ejemplo, podría decir así: void, volar, y pongo punto y coma. Pero vean, típicamente nosotros cuando escribimos algo así, después ponemos llaves. Y luego de esas llaves ponemos la implementación del método. Acá tenemos un ejemplo. La clase avión tiene entre llaves la implementación. La implementación nuestra es muy sencilla, solamente escribe una línea en la consola. Pero entre llaves siempre va la implementación del método. Bueno, ¿qué pasa acá? Nosotros acá en la interfaz volador ponemos la declaración, la firma del método, pero no ponemos una implementación, simplemente ponemos punto y coma. Estamos indicando que en este momento no sabemos cuál es la implementación que ese método va a tener. El método va a existir, pero no sabemos qué implementación va a tener. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo va a tener una implementación? Si yo soy el programador, yo tengo que dar una implementación. ¿Quién va a inventar la implementación esta? ¿La va a inventar la computadora algún día que se le ocurra? No. Es cierto que yo como programador tengo que generar una implementación, pero no necesito generarla aquí mismo. Vean lo siguiente. Ahora voy a decir esto. Voy a decir Superman implements, y esta es una palabra nueva, y acá le voy a decir volador. ¿Qué significa que la clase Superman implementa la interfaz volador? Yo sé que es una interfaz porque la acabo de declarar. Declaré la interfaz volador, y esa interfaz tiene un solo método, se llama volar. Ahora, ¿qué significa que mi clase Superman implemente la interfaz volador? Significa que sí o sí va a tener que tener un método volar. Sí o sí, esto es obligatorio. Si una clase implementa una interfaz, entonces esa clase está obligada, sí o sí, a implementar cada uno de los métodos de la interfaz. Sí o sí tiene que implementar cada uno de los métodos de la interfaz. Ahora no estamos cumpliendo esa regla porque la clase Superman no tiene implementado un método volar. Bueno, lo hacemos. Ahora ya tenemos un método volar dentro de la clase Superman. Por lo tanto, ya estamos cumpliendo con la interfaz. La interfaz volador tenía un solo método llamado volar. Bueno, ahora la clase Superman ya lo tiene. Y acá, por ejemplo, la implementación es lo que ustedes quieran. Yo siempre uso esto para ejemplificar, pero la implementación es realmente lo que ustedes necesiten que sea. Y acá podríamos poner
Superman vuela. Podríamos hacer una pequeña prueba y vamos a ver esto. Vamos a decir así, Superman, voy a instanciar Superman y a Superman le voy a decir volar. Podemos ejecutar esto a ver si aparece la leyenda propia de Superman. Ahí está, Superman vuela. Ahí apareció. Hasta acá no hay gran cosa, o al menos no hay gran ventaja en usar interfaces o usar clases y redefinir sus métodos. Hasta acá es bastante sencillo, pero presten atención a lo siguiente. Al igual que es posible, y lo vimos en la clase pasada, al igual que es posible tomar las instancias de los aviones o de los helicópteros en una aeronave, vean que esto se puede hacer. Voy a declarar una aeronave. Ahí la tengo declarada, no la instancié todavía, solamente tengo la declaración. Y después en esta aeronave voy a asignar así. Voy a decir, aeronave es igual a nuevo avión. O sea, instancio un avión y lo asigno a una aeronave. Esto es posible. Esto se puede hacer porque como los aviones heredan de aeronaves, sus instancias puedo asignarlas en aeronaves. Así que esto es válido, pero también es válido esto, vean. Luego de asignar un avión en esta variable aeronave, asigno un helicóptero en esa variable aeronave. Y esto es válido, porque los helicópteros heredan de aeronave, por lo tanto una instancia puede ser asignada en una aeronave. Y esto funciona. De esa misma manera, yo puedo hacer lo siguiente. Podría decir acá, volador. Y en volador, al volador en particular, decirle, bueno, volá. Dentro del volador podría tener un Superman, por ejemplo, pero también podría tener, estoy tratando de recordar otro superhéroe que vuele. No me viene ahora a la cabeza, Iron Man, por ejemplo. Iron Man también vuela, entonces yo podría asignar un New Iron Man dentro de un volador, porque ambos vuelan. No son aeronaves, pero ambos vuelan, así que podría hacer eso. Ahora vean que este código que quedó ahora es efectivamente lo mismo que antes. Vamos a ver que el resultado da exactamente lo mismo. Ahí está, exactamente lo mismo, no cambió. Y ahora, ¿por qué esto puede ser útil, tener interfaces? Por lo siguiente, vean. La regla dice que cuando uno implementa una interfaz, tiene que sí o sí implementar los métodos de esa interfaz. Entonces yo puedo hacer esto, vean. Puedo decir implements volador. ¿Qué estoy diciendo entonces? Digo, tengo mi clase avión, esa clase avión hereda de aeronave y a su vez también implementa la interfaz volador. Por ser la clase avión una hija de aeronave, tiene todos los métodos que aeronave tiene. Todos, con sus implementaciones incluso. Pero además, como la clase avión, estoy indicando aquí que implementa la interfaz volador, también puedo decir que la clase avión va a tener disponibles todos los métodos que la interfaz volador declara. La interfaz volador declara el método volar. Bueno, justamente acá también tenemos uno. Y entonces estoy cumpliendo con la interfaz. Acá yo estoy diciendo que implementa la interfaz volador y es cierto, porque hay un método llamado volar. Así que está cumpliendo con la interfaz. Algo parecido puedo hacer con el helicóptero. Y acá yo podría decir así. Podría decir que esto implementa volador. Y como el método volar existe, se está cumpliendo la interfaz. Luego yo podría hacer este código. Y acá es donde viene la potencia de esto.
yo podría, en vez de tener declarada una aeronave, podría tener declarado, o voy a hacer mejor voy a hacer acá un método para ejemplificar. ¿Qué tal si yo pongo acá un método? Le voy a llamar hacer volar. ¿Qué va a recibir de parámetro este método? Va a recibir una instancia de algo que cumpla con la interfaz volador. Ahí tenemos entonces el método hacer volar, que recibe de parámetro una instancia de la interfaz volador. Esa instancia, lo único que va a hacer aquí es tomar la instancia e invocarle el método volar. ¿Por qué? Porque si lo que yo recibo acá... me falta un void. Si lo que yo recibo acá es algo que cumple con la interfaz volador, significa entonces que tiene que tener sí o sí el método volar, y por lo tanto lo puedo invocar, y ahí lo hago. Ahora, esto por un lado. Ahora vean esto. Voy a volver a poner, como tenía antes, voy a decir acá avión. Acá voy a decir helicóptero. Y acá incluso podría decir Superman. Uy, perdón. Podría decir así Superman. Hasta acá ese es el código que teníamos al principio. Cada método de estos volar llama a su propia implementación. Este método volar llama a la implementación del avión. Este llama al del helicóptero y este llama al de Superman. Pero esto también es posible, vean. Yo podría llamar al método hacer volar y pasarle como parámetro. Piensen que el método hacer volar requiere un volador. Bueno, puedo pasarle este avión. Este avión que tengo acá, se lo puedo pasar. Lo puedo pasar acá de parámetro. Y la pregunta es, ¿por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo pasar un avión de parámetro al método hacer volar, cuando el método hacer volar lo que espera es un volador, no un avión? Bueno, es cierto que el método espera un volador y yo le paso un avión, pero también es cierto que si miramos al avión le dijimos que el avión implementa volador. Listo, con eso ya puedo pasar un avión al método. Es decir, esta llamada que hago acá es perfectamente válida. También puedo hacer lo siguiente. Puedo decir hacer volar al helicóptero. Y también puedo decir hacer volar a Superman. ¿Por qué puedo decir todo esto? Porque, nuevamente, el método hacer volar lo que espera de parámetro es un volador. No espera ni un avión, ni un helicóptero, ni un Superman. Lo que espera es un volador. Pero resulta que el avión, que el helicóptero y que Superman, los tres implementan volador. Vamos a verlo. Acá, avión implementa volador. Helicóptero también. Y Superman también. Entonces, como las tres clases implementan volador, yo puedo usar cualquier instancia de cualquiera de esas tres clases para pasarla de parámetro a este método. Y ahí es donde aparece lo interesante de las interfaces, y es que a mí me permite manejar clases que en principio no tienen nada que ver unas con otras, no tiene nada que ver un avión con Superman, pero me permite a mí tratarlas de una manera homogénea, entre comillas tratarlas. Porque vean que cuando yo estoy acá dentro de este método, a mí no me importa si lo que me llegó de parámetro es un avión, es un helicóptero, es Superman o es un Iron Man. No me importa eso. Lo que me importa es que tenga la interfaz volador, porque sé que si tiene la interfaz volador, sí o sí tiene este método. Y si lo tiene, lo puedo usar. Entonces vean que yo puedo tener
clases completamente no relacionadas entre sí. No hay relación alguna entre Superman y el avión. Sin embargo, yo puedo tratarlas a las dos como si fuera un concepto común. El concepto común en este caso es que ambas vuelan. Eso es lo interesante de las interfaces. ¿Y por qué son muy útiles o por qué son muy usadas? Más que útiles, ¿no? Digamos, lo son, pero hay una explicación a por qué son tan usadas dentro del lenguaje Java. Es que cuando uno aquí quiere poner, con una sintaxis como esta, que una clase hereda de otra, solamente puede decirlo una vez. Solamente puede poner un extends. Es decir, yo puedo decir avión extiende de aeronave, pero no puedo decir extiende de aeronave y de vehículo a motor. No puedo decir eso. No hay manera de indicar acá que extiende de aeronave, de vehículo a motor, o vehículos simplemente, y que hereda también de la clase máquina. Si bien puede ser cierto que si yo podría tener una clase vehículo, tener una clase máquina, cada una de esas clases con su propio código, y quizás tenga sentido que yo pueda decir que mi clase avión hereda de la aeronave, pero también hereda del vehículo y también hereda de máquina, porque en principio se cumple con el famoso es un. Yo puedo decir el avión es un vehículo, el avión es una máquina, es cierto, todo eso lo puedo decir. Pero hay una limitación del lenguaje. El lenguaje no me permite más que una herencia. Eso se llama herencia simple. Cuando el lenguaje solamente me permite heredar de una sola clase, no más, se lo conoce como herencia simple. Y Java es un lenguaje con herencia simple. Entonces yo solamente podría heredar de una sola clase. Sin embargo, las interfaces no están limitadas. Yo podría decir que implementa la interfaz volador, la interfaz despegable porque despegan, la interfaz aterrizable porque aterrizan. Estoy inventando, estas interfaces no existen, pero yo las podría crear. Además, implementa la interfaz transporta pasajeros. Y así podría inventar todas las que yo necesite. Y esto Java sí permite decir que una clase implementa un conjunto ilimitado de interfaces, las interfaces todas las que yo quiera. Es distinto con la herencia. Yo solamente puedo decir que una clase hereda de solamente otra clase, solamente una otra clase. En cambio, las interfaces puedo implementar todas las que yo necesite. Me creo la interfaz y después yo puedo decir que la implemento. Me creo esta otra y ya puedo decir que la implementa, la creo, etc. Entonces, ahí es donde aparece la ventaja del uso de interfaces, y es porque Java permite que una clase cualquiera, por ejemplo, mi clase avión, implemente todas las interfaces que yo tenga ganas. Entonces, de esa manera uno puede tratar a clases que entre sí no tienen nada que ver como si se comportaran del mismo tipo, como si fueran del mismo tipo. Eso es lo interesante de las interfaces. Y por eso son tan usadas dentro del lenguaje Java. Bueno, ese es el concepto. Entonces, para recapitular respecto a interfaces, lo que es importante es lo siguiente. Cuando uno declara una interfaz, acá tenemos la declaración de una interfaz, se utiliza la palabra interface, y después a continuación se declaran todos los métodos que se espera que esa interfaz provea. En este caso, a mí me alcanza con este método, pero podría poner otro, no sé. Dado que vuela, tendríamos que tener quizás un método de, no sé, acelerar. Porque queremos que vuele más rápido. O podríamos tener un método frenar para disminuir la velocidad. Eventualmente algunos de estos métodos quizás llevan parámetros. Por ejemplo, acelerar a qué velocidad. Podríamos poner acá
que el método acelerar va a recibir el parámetro velocidad entero para indicar a qué velocidad hay que acelerar al volador este. O algo parecido quizás para el frenar. A lo que voy es que cuando uno declara interfaces solamente declara los métodos y luego del método pone simplemente punto y coma. Eso está indicando que la implementación no está aquí, sino que va a estar dentro de las clases en las cuales se utilice la interfaz volador. Eso es respecto de la interfaz, cómo se crea la interfaz, cómo se declaran sus métodos, etc. Luego, ¿cómo se implementa la interfaz? Vamos a la clase en cuestión y decimos, mi clase implementa y ponemos el nombre de la interfaz. Lo que a continuación debemos hacer sí o sí es declarar cada uno de los métodos que la interfaz tiene. Si la interfaz tenía un método, como es este caso, entonces creamos ese método. Pero si la interfaz tiene 6 métodos, por poner cualquier ejemplo, y tendremos que escribir los 6. Sí o sí tenemos que crearlos y ponerle una implementación. Bueno, ese es entonces el concepto de interfaces. Hasta ahí, esa es la idea. Ah, no, perdón, me falta un solo tema más. Me falta un tema más. Saliéndome del caso de las interfaces y volviendo un poco a lo que tiene que ver con clases, les quería contar cómo se manejan las clases abstractas, que es un concepto nuevo también. Vamos a crear un ejemplo y ya lo explicamos ahí. Vamos a tener por ejemplo, el método, la clase animal. Creo la clase animal. Los animales comen. Entonces podría ser esto. Ahora, por ejemplo, no es lo mismo cómo come un gato que cómo come un gorrión. Realmente es muy distinto porque comen alimentos distintos, los procesan de manera distinta. El gato muerde y el gorrión no tiene dientes. Es decir, hay diferentes implementaciones del método comer dependiendo de qué animal se trate. Entonces, por ejemplo, si yo creo un gato, creo la clase gato y digo que la clase gato hereda de animal. Yo podría entonces aquí redefinir el método comer para indicar que como es un gato come mordiendo su alimento, desgarrándolo con sus dientes y todo lo que corresponda. Y por ejemplo, si creo la clase gorrión, algo similar, lo que le explicaba antes. Podría redefinir el método comer y acá debería yo indicar cómo come el gorrión, qué hace con el grano, quizás lo muele con su pico o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero claramente la implementación del método comer en esta clase va a ser distinta al método comer en esta otra clase. Ah, perdón, acá me olvidé que extiende animal. ¿Me siguen hasta acá? La implementación tiene que ser necesariamente distinta. Ahora, yendo a la clase animal. La clase animal quizás no tiene mucho sentido que alguien la pueda instanciar. A lo que me refiero es, si tengo este código, yo lo único que voy a poder hacer luego es llamar al método comer, porque los animales por ahora lo único que tienen es ese método. Pero no tiene sentido porque el método comer es muy dependiente de qué tipo de animal sea.
En principio, el método comer en la clase animal no sé cómo implementarlo, porque no es lo mismo un ave que un carnívoro, que un herbívoro, etcétera. Entonces, no tiene mucho sentido el método comer en la clase animal. Sí tiene mucho sentido el método comer, aunque no sé cómo se implementaría. Lo que no tiene mucho sentido es que yo pueda instanciar un animal, porque si lo puedo instanciar, después ¿para qué lo uso? Quizás lo que esté mal acá es que yo sea capaz de instanciar un animal. Bueno, hay situaciones, como es este caso, donde no tiene sentido instanciar un animal, más bien tiene sentido instanciar un gato. Por ejemplo, decir así, esto sí quizás tenga más sentido, porque cuando el gato le diga come, realmente ya sé cómo come un gato y yo puedo escribir código que represente cómo un gato come. Pero no tiene sentido esto. Esto no tiene sentido. Que instancie un animal y que después le diga comer, no tiene sentido porque, no sé, depende mucho de qué animal sea. Si no sé de qué animal es, no sé cómo voy a indicarle cómo come. Entonces, esto en principio no tiene sentido. Yo podría evitar que una clase sea instanciada como es este ejemplo, es decir, que esto no pueda ser posible, que alguien instancia a la clase animal usando el operador new. Bueno, yo podría indicar que eso no quiero que pase, y eso se indica de esta forma. En la clase animal se indica una palabra más, que es la palabra abstract. La palabra abstract quiere decir que esa clase no se puede instanciar. Es decir, esto no se puede hacer. Ya esto no se puede hacer. Esto ya no es más válido. Porque al declarar una clase abstracta, la clase esa ya no puede ser instanciada. Y si ustedes dirán, bueno, pero si la clase no puede ser instanciada, ¿para qué la quiero? Porque lo interesante de los objetos es que yo los instancio y luego los uso. Pero... Ah, no, me confundí, disculpen. Puse abstract en aeronave, no en animal, disculpen. Esto de acá es un error mío. Acá. Ahí estamos, ahí estamos. Ustedes dicen, ¿y para qué yo quiero una clase si no la puedo instanciar? Yo necesito una instancia para luego llamar a los métodos que esa instancia me provee. Si yo no puedo instanciar la clase, ¿cómo voy a llamar a sus métodos? Bueno, es una buena pregunta. Pero es muy común esta situación de querer tener clases, que esas clases declaren métodos, aunque en principio todavía no podemos darle una implementación. Sin embargo, sí queremos que las clases que heredan de allí le den una implementación. Bueno, eso se puede hacer. Yo puedo marcar que comer es un método abstracto. Puedo decir así. Cuando un método es abstracto, no pongo llaves y le doy una implementación, sino que pongo punto y coma. Muy parecido a como trabajamos recién con las interfaces. Este método comer es un método abstracto dentro de la clase animal, que también es abstracta. Bueno, hay una regla. Si un método es abstracto, solamente puede existir dentro de una clase que también sea abstracta. Así que esto ya es necesario. Si quiero que este método sea abstracto, es decir, si yo no quiero darle una implementación de antemano, pero sí quiero que el método esté, entonces marco el método como abstracto y no le doy una implementación, sino simplemente pongo punto y coma, pero la clase sí o sí tiene que estar marcada como abstracta. Y además, otra restricción que esto genera es que la clase esta no puede instanciarse. La verdad que tiene sentido que la clase no pueda ser instanciada, porque vean lo siguiente. Si esto pudiera ser posible, voy a cambiar este nombre. Si esto fuera posible, es decir, yo pudiera instanciar al animal y luego puedo llamar al método comer, no sé qué pasaría, porque si vamos al método comer del animal,
El método comer del animal no tiene implementación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La va a inventar la computadora la implementación? No sabemos. Por lo tanto, si un método es abstracto, tiene sentido que nosotros no podamos crear la clase, porque si lo logramos, eventualmente terminaríamos pudiendo invocar al método, que tampoco tiene sentido. Entonces, esto ya no se puede hacer. No podemos crear una instancia de una clase si esa clase es abstracta. Ahora, vamos a la clase gato. Está todo guardado. Ahí estamos. Yo podría hacer esto. Vean. Podría declarar la variable gato del tipo animal. Esto es válido. Esto es lo que en general se logra cuando una clase hereda de otra. Que yo puedo asignar instancias de la subclase en variables de la superclase. Gato es una subclase. Animal es una superclase. Bueno, yo puedo asignar... Esto es una instancia de una subclase y esta variable es una variable de una superclase. Y yo puedo hacer esa asignación. Puedo asignar una instancia de una subclase en una variable de una superclase. Eso siempre se puede cuando existe la herencia. Y en este caso resulta que gato hereda de animal, así que es válido. Y similar a como yo traté a los aviones y voladores y todo eso de esta forma, uno podría utilizar las clases abstractas para generar esta jerarquía de clases y dejar sin implementar métodos cuando no necesariamente sabemos cómo deberíamos hacer esa implementación. Bien. Eso respecto entonces de clases abstractas. Hasta acá son todos los conceptos que hemos visto, los conceptos principales y fundamentales de la programación orientada a objetos. Hablamos de clases, hablamos de instancias, hablamos de herencia. Esto es el método, eso es el concepto fundamental de la programación orientada a objetos. Hablamos de la herencia. Hablamos de la redefinición de métodos, es decir, mi clase padre tiene un método implementado, pero yo soy una clase hijo y quiero cambiarlo, eso se puede hacer. Hoy hablamos también de interfaces y ahora mismo vimos el concepto de clase abstracta. Todos esos conceptos que acabo de mencionar son los conceptos principales de la programación orientada a objetos. Y son con esos conceptos con los que se construye la gran mayoría del software que hoy existe. Hoy la mayor cantidad de código, por el momento, está escrita con Java. O sea, si tomáramos los millones de líneas de código escritas en todo el mundo, en todas las aplicaciones que existen, lo cierto es que la mayor cantidad están escritas en Java. Porque hasta el momento es el lenguaje más usado. No quiere decir que vaya a ser así por siempre, por ahora ese es el más usado. Les cuento que antes de existir Java existían otros lenguajes y por lo tanto eran esos otros los más usados. Y probablemente dentro de algunos años existan nuevos lenguajes y sean esos nuevos lenguajes los más usados. Así que Java está reinando hoy, pero no sabemos por cuánto tiempo más. Más allá de eso, la mayor cantidad de software escrito hasta el momento se hizo con Java. Y todo ese software se construyó utilizando todos estos conceptos que vimos hasta el momento. Java además tiene algunas otras características propias del lenguaje que en su momento iremos revisando, aunque no son relevantes en este curso. Aquí en este curso lo que nosotros intentamos ver es programación orientada a objetos. Y estos conceptos que estamos viendo con Java en particular, son conceptos generales de la programación orientada a objetos y se van a encontrar en la mayoría de los lenguajes que son orientados a objetos. Por ejemplo, Ruby, por ejemplo, PHP, por ejemplo, C#, por ejemplo, Smalltalk y algún otro que se les ocurra. Hay decenas de lenguajes
en la actualidad lenguajes orientados a objetos y todos ellos usan estos mismos conceptos. Cada lenguaje declara las clases con ciertas palabras, cada lenguaje declara las interfaces con ciertas otras palabras, etc. Pero al final, estos conceptos que vimos hasta el momento son los mismos conceptos que están en todos los lenguajes de programación. Así que todos estos conceptos son muy interesantes porque luego ustedes los pueden llevar a otros lenguajes cuando en el futuro aprendan nuevos. Así que muy interesante por ese lado. Bueno, eso es por el momento lo que yo quería contarles el día de hoy respecto de este tema de la unidad 3 que teníamos que completar. Los que todavía están ahí escuchando, ¿tienen alguna pregunta? No, profesor, cualquier cosa le escribo por correo. Bueno, genial. Muy buena la pregunta que está haciendo. No sé tu nombre. Sé que tu nick es Mayan Web, pero no sé cuál es tu nombre. Mayan, bien. Perfecto, Javier, bueno, ahí estamos. Javier, la pregunta tuya es muy interesante. Vos decís, todos los métodos de una interfaz van sin llaves, es decir, simplemente se los deja sin implementar, se pone un punto y coma y con eso está. La respuesta es sí. Cuando hablamos de una interfaz, todos los métodos van sin implementación, todos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, genial. Yo todavía sospecho, por cómo venimos avanzando, que estos temas no los incorporaron del todo, pero tampoco es algo para preocuparse, porque como les conté ya en varias oportunidades, incorporar estos conceptos y lo que implican no es algo sencillo, pero en algún momento todas estas ideas se acomodan. Esto es como una especie de Tetris, donde están cayendo un montón de piezas y uno trata de acomodarlas para que coincidan y formar y poder ir avanzando de nivel. Pero por ahora todas estas piezas están todas medias trabadas y desacomodadas. Y nosotros estamos tratando de ver cómo las ubicamos en los lugares correctos para poder avanzar. Quédense tranquilos, se los garantizo. Van a pasar los días, van a pasar las semanas, no van a pasar años. Van a pasar semanas quizás como máximo. Y todas esas piezas que hoy están todas desacomodadas empiezan a encajar. Y llega un punto donde todo queda claro. Hay una expresión que se utiliza que es el momento ajá. Esa expresión es cuando, por ejemplo, uno cae en la cuenta de algo y entonces dice, ajá. Esa expresión, cuando uno cae en la cuenta de algo, es lo que les va a pasar a ustedes cuando logren acomodar todas esas fichas. Cuando les pase eso, todas esas fichas se empiezan a acomodar y en ese momento van a decir, ajá. Bueno, ese momento de eureka, es cierto. Bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, estoy disponible. Y si no, seguimos por los medios de siempre. Sí, yo quería hacer algunas aclaraciones, pero no tenemos más tiempos para hacerlas. Lo vamos a hacer la clase o la reunión, no quiero llamar esto clase. Vamos a hacerlo la reunión próxima, cuando estemos trabajando sobre la unidad número 4, porque la unidad número 4 es una unidad, entre comillas, liviana. Liviana porque habla de conceptos teóricos, pero no cosas nuevas,
sino cosas que ya conocemos. Entonces, por eso la considero un poco más liviana. Y quiero aprovechar esa unidad para hacer un repaso hasta allí de los temas vistos y en particular de cómo escribir código. Porque muchos ya me han entregado todas las ejercitaciones, ¿no? Algunos todavía me deben algunas, pero yo he visto código muy bueno, pero también he visto código no tan bueno que funciona. Y esto es un riesgo. Cuando ustedes están aprendiendo a escribir código, necesitan aprender a escribirlo bien. Porque si no, ya se quedan con esa costumbre de escribirlo mal. Cuando digo escribirlo mal, no estoy diciendo que su código no funcione. Su código hace lo que quieren que hace. Perdón, lo que quieren que haga. Pero la forma en que está escrito no es lo que se espera de programadores profesionales. Entonces, es cierto que ustedes no son programadores profesionales, por lo tanto, no se puede pretender que el código que ustedes escriban luzca como tal. Pero, dado que estamos aprendiendo, vamos a hacer un repaso de cómo escribir código de manera profesional. Pero lo vamos a hacer la próxima. Bueno, nada más de mi parte. Si tienen alguna pregunta, insisto, ahora, y si no, nos veremos la próxima semana. Ok, puedo comprimir todo lo que vimos en un zip y puedo mandarlo junto con el link al video. Bueno, gente, gracias a ustedes por la paciencia, por participar y espero que haya sido útil. Seguimos o nos volvemos a encontrar el próximo jueves, en principio. Bueno, gracias y buenas noches.